Número 102. Ay, el buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. El himno antes de la cena del Señor va a ser el himno número 245. Himno número 245. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza
Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad de estar en su casa de oración para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Hoy por la mañana, hermanos, iniciábamos una clase, la cual la basamos en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10 al verso 12. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al versículo 12, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miramos, hermanos, que la Iglesia del Señor Jesucristo, a través de todos los tiempos, ha sido atacada en un sentido espiritual. Tenemos una lucha, hermanos, espiritual. El apóstol Pablo dice que no es carnal, no es de carne y sangre, sino espiritual. Y al ser espiritual, hermanos, eso quiere decir que no se ve. Entonces Satanás va a atacar, hermanos, por donde menos nos imaginamos, y va a atacar de una manera que nosotros a veces no logramos detectar los ataques de Satanás. Y Pablo le da consejo, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios, lo cual tampoco no es una armadura carnal o física, todo es espiritual. Y los versículos posteriores a los que acabamos de leer enseñan cuál es ese armamento. Para llegar ahí, hermanos, falta tiempo todavía. Entonces, iniciamos, hermanos, la clase, la cual le titulamos Peligros espirituales que enfrenta la iglesia. Y dentro de esos peligros espirituales que enfrenta la iglesia, muchos de ustedes dieron su punto de vista. ¿Cuáles son esos peligros? Y nos enfocamos, hermanos, en el punto número 1, lo cual dijimos que la iglesia está enfrentando el peligro de la falta de liderazgo. Este es un peligro, hermanos, bastante serio, bastante importante, porque Satanás sabe que al no haber liderazgo en el hogar, no va a haber liderazgo en la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia comienza a debilitarse, comienza a partirse, comienza a destruirse cuando no hay un buen liderazgo. Es importante entonces, hermanos, que ustedes y yo entendamos a la perfección el consejo de nuestro Dios y cuidarnos, hermanos, de no estar fallando en este aspecto. Porque lamentablemente, hermanos, no pocas, sino muchas familias cristianas no están ejerciendo un liderazgo como Dios desea. En Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, Dios dejó un orden establecido para cada familia. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, dice que el varón es cabeza de la mujer. Y en el versículo anterior dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Y esto, hermanos, no es por cuenta del apóstol Pablo, quien está escribiendo ahí, sino que es inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios mismo, hermanos, quien está estableciendo este orden bíblico. Así que el estar sujeto a las mujeres, a sus maridos, eso es, hermanos, mandamiento del Señor. Y cuando el varón, hermanos, pierde ese oficio, esa responsabilidad que Dios le ha dado, la mujer, hermanos, entra para tratar de cubrir esa área y se coloca como cabeza del hogar. Comienza, hermanos, a tener control de su casa, comienza a tener control de todo y a tomar decisiones que no le corresponden. Porque el varón, hermanos, ha entrado en un estado pasivo, ha entrado, hermanos, en un estado de confort y no quiere tener responsabilidades, y si no los va a tener él, los va a tomar la mujer. Tiene que tomarlas. Alguien va a tener que liderar el hogar, pero aquí la responsabilidad, hermanos, es para el varón. Así lo decidió el Señor. Y Satanás sabe, hermanos, que esto está dentro del plan de Dios
Y Satanás siempre ha querido estorbar el plan de Dios. Y viene usando, hermanos, a la mujer para que tome ese lugar que no le corresponde. Y él sabe, hermanos, que para poder destruir un hogar, la forma más simple y más sencilla es por medio de ¿quién? De la mujer, ¿verdad? Es por medio de la mujer. No sé por qué, pero es más fácil. Por ahí entra. Y también en la iglesia, más que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo la va a destruir? Bueno, cuando el varón deja de portarse, hermanos, varonilmente. Y ahorita vamos a ver esa palabra que Pablo da, ese consejo que Pablo le da a los corintios. Cuando deja de portarse varonilmente es cuando Satanás entra y es cuando Satanás destruye. Por eso cuando escribe a los corintios, la primera carta de Timoteo capítulo 2, antes de ir ahí, vamos a la primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 12 al 14, ¿qué dice? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Gracias, hermano. Fíjense bien, hermanos, Pablo da una orden específica y como les digo, no es Pablo quien está escribiendo por su cuenta, sino que es Dios quien está atrás del apóstol Pablo, quien está inspirando al apóstol Pablo a escribir, porque no permito. Y esto, hermanos, tenemos que entender lo que es directamente de Dios. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, se remonta al principio y va a traer a la memoria de Timoteo cómo Eva cae en pecado y después va con su marido, lo cual también hace que caiga en pecado. Entonces, por esa razón Pablo dice, no permito a la mujer tener dominio sobre el varón. Aquí es donde Satanás se acomoda. Ok, entonces vamos a tratar, entonces, si no le permite a la mujer, trataré que la mujer tenga ese control. Y aquí, hermanos, es donde tenemos que tener bastante cuidado, porque es cuando Satanás entra para destruir el hogar. Y cuando Satanás entra, hermanos, y destruye el hogar, haciendo que la mujer se coloque como cabeza del hogar, como cabeza del varón, y quien toma todo el liderazgo, hermanos, la iglesia es esto. La iglesia, no va a haber ancianos, porque es necesario que el anciano sea manejador bien de su casa, que tenga hijos en sujeción, que sepa gobernar bien su casa, porque si el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Entonces, hermanos, comienza así para que no haya el orden establecido por Dios más adelante. Por eso es importante, hermanos, que ya corrijamos el problema, que si acaso lo llegamos a tener, porque sí lo hay, y yo espero que aquí no, pero la iglesia en general, hermanos, está pasando por este problema, por eso la falta de ancianos, por eso la falta, hermanos, de organización bíblica. No pueden llegar a la organización porque no están teniendo responsabilidad con ella. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra familia? Entonces, hermanos, un líder debe de velar, como decía nuestro hermano Juan en la mañana, debe cuidar, debe amar, debe proteger a su familia, debe estar al pendiente de ella. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más detenido. Ahora sí, primero los Corintios capítulo 16. Primera carta a los Corintios capítulo 16 y verso 13. El apóstol Pablo, hermanos, está cerrando su primera carta a los Corintios y da 4 consejos sumamente importantes para la iglesia. Primero Corintios capítulo 16 y verso 13. Velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Gracias, hermana. En el verso 13, ¿cuál es la primera que usa ahí?
Velar. Número 2. Estar firmes. Estar Firmes. En la fe. En la fe. firmes en la fe. Número 3. Portados varonilmente. Portados varonilmente. Y esforzados. Número 4, esforzado, ¿verdad? Ok. Los puse muy juntos. Velar. ¿Qué quiso decir con esto? Estar atentos. ¿Qué más? Fíjense, hermanos, creo yo, hermanos, que si aplicáramos estos 4 consejos a nuestra vida, seríamos buenos líderes. Esto es lo que un líder necesita. Necesita velar. Necesita estar firme en la fe. Y ahorita vamos a ir viendo de una por una. ¿Qué significa todo eso? Necesita portarse varonilmente y necesita esforzarse. A través de toda la historia vemos a esto. Porque es Dios quien está inspirando al apóstol Pablo. Los consejos son de Dios. Si siguen estas indicaciones, si siguen estos consejos, serán buenos líderes. El problema aquí es que como líderes no estamos, hermanos, tomando estas 4 cosas con seriedad y no las estamos aplicando en nuestras vidas. Por eso es que no sabemos ser líderes en el hogar, porque no sabemos velar. Y no estoy hablando, hermanos, de quedarnos despiertos toda la noche. No estoy hablando de ese velo. No estoy hablando de ello. Si un ladrón entrara a nuestra casa y nosotros nos damos cuenta o lo vemos por la cámara o lo que sea que está entrando y que nuestros hijos están dormidos en las recámaras siguientes y si vemos que viene con algo en la mano, un arma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir, ¿verdad? Porque es nuestro hijo que está ahí y su vida corre peligro, o nuestra hija, lo que sea, y vamos a salir y vamos a tratar de defender a nuestra familia a capa y espada. Porque lo estamos viendo. ¿Qué de los peligros espirituales? Que cuando Satanás entra y como quiera va a destruir nuestra familia por medio de la internet, por medio de las amistades, por medio de lo que escuchan, especialmente cuando se ponen los iPads, ¿verdad? Y que no sabemos ni qué está escuchando porque pues no se oye nada. ¿De qué se está alimentando su mente, mi hijo o mi hija? Y ahí está en el cuarto acostado todo el día, dice, ahí está bien cuidado, no corre ningún peligro. Prefiero que esté así y que no ande allá a altas horas de la madrugada. Y no hacemos nada, hermanos, y a veces es más peligroso eso que ande cenando allá afuera, aunque sea tarde. Hermano mío. En verdad, y es estar constantes en la palabra, porque en Mateo 26:41 ahí te dice que velar y orar realmente esa situación. Tiene que ir el cuidado, pero agarrado con la palabra de Dios, no dejarla, para que no haya tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero el carne es débil. Ese texto lo tratamos en la mañana, ¿verdad? Nuestro hermano Epi lo trató y dije, bueno, qué bueno. Jesucristo dijo esa palabra. ¿No pudieron velar conmigo una hora? ¿No pudieron estar sobrios? ¿No pudieron estar alerta? ¿No pudieron estar bien despiertos? Y dio el consejo, ¿verdad? Velar y orar. Lo reprendió, ¿verdad? No se pueden dormir en ningún momento. Satanás no duerme, hermanos. Y nos va a acechar cada día. Por eso dijo, el espíritu está puesto, pero la carne es débil y por ahí va a entrar. Por el lado de la carne. Por el lado de la vanagloria. Esas son las armas. Esas son las armas que Satanás usa, las espirituales. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo vimos en la mañana. Por ahí va a entrar. Entonces, velar, hermanos, significa estar sobrios,
se necesita estar en constante oración, como lo dijo nuestro hermano en la mañana. Jesucristo oraba, hermanos, constantemente, largamente. Y el texto que usó dijo que Jesucristo oró toda la noche. ¿Por qué? ¿Lo necesitaba? Sí, ¿verdad? Porque estando en constante oración, hermanos, estaremos velando, estaremos alerta, estamos conectados más con Dios. Santiago capítulo 5 y versículo 8 enseña de ello. Pero en Apocalipsis capítulo 3, nuevamente el Señor Jesucristo, hablando a la iglesia de Sardis, ¿qué le dijo? Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Gracias, hermanos. Fíjense bien. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Más adelante vamos a hablar de ello también. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas. Otra exhortación, hermanos, a velar, a estar sobrios, a no dormirnos, porque Satanás, hermanos, está atacando en un sentido espiritual. Y un ladrón, hermanos, llega cuando no lo esperamos, cuando estamos, ¿qué? Dormidos. Así va a llegar. No va a llegar como estamos en los 5 sentidos, como estamos cenando en la casa, no va a llegar. Va a esperar a que nos dormamos. Y puede estar ahí parado en la esquina. Está esperando el momento preciso para entrar y robar. El enemigo está esperando que nos dormamos para poder entrar, hermanos, y destruir nuestro hogar, nuestros hijos. Por eso debemos velar. En la iglesia pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Necesitan velar, necesitan ser sobrios, necesitan estar alertas y no dormirnos, hermanos, porque el pecado puede entrar en la iglesia y sin darnos cuenta lo podemos llegar a tolerar, porque estamos dormidos, porque no nos estamos dando cuenta de nada. Por eso es importante, hermanos, que el liderazgo que haya en la iglesia esté sobrio, esté alerta, esté al pendiente. Tratábamos algunos asuntos en la mañana concerniente a esto, y créanme, hermanos, que ser un líder no es fácil. No es nada fácil, pero tampoco es imposible. Usted puede liderar bien su hogar sin ningún problema y puede liderar la iglesia también sin ningún problema. Pero hay que tener mucha paciencia para corregir la deficiencia. Hay que tener, hermanos, mucha habilidad, mucho amor para poder corregir y ir cambiando poco a poco, poco a poco. ¿O cree usted que al decirle a los hermanos, lleguen temprano, hermanos, lo van a hacer a la siguiente? No, ¿verdad? Porque se ha acostumbrado la iglesia a llegar tarde. Pero si yo les digo en cada clase, hermanos, es una falta de respeto llegar tarde. Hagan el esfuerzo de llegar temprano. Y en cada clase hagan el esfuerzo de llegar 5 minutos, de perdido 5 minutos antes. Lo hacemos para ir al trabajo secular, porque nos llaman la atención una vez y nos la llaman 2 veces, y en la tercera, ¿qué? Nos corren, ¿verdad? Entonces procuramos no llegar tarde. ¿Por qué hacerlo con la iglesia? Entonces, cuando repetidamente, hermanos, se les dice, comenzamos a decir, hermano, tiene razón, debemos llegar temprano, iniciar la oración juntos, estar en la primera oración. Y esto es bueno, pero va a ser gradual, va a ser poco a poco, poco a poco, y tenemos que poner mucho de nuestra parte si verdaderamente, hermanos, queremos ser una iglesia aprobada delante de Dios.
Hermano Juan. Bueno, la palabra velar, nosotros debemos estar atentos ante cualquier circunstancia o problema en nuestra familia. Y no solamente, lo miré y me quedo calladito, no. Tenemos que actuar y resolver. Así, esa es la palabra velar. No nomás quedamos, no nomás mirar y cerrar la boca. En la iglesia también. Debemos estar atentos ante cualquier problema, situación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo actúe? Eso es. Sí. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos, no nomás los ancianos. Por eso lo platicamos en la mañana. Si yo sorprendo a un hermano cometiendo un pecado, es mi responsabilidad hablar con él. Es mi responsabilidad. Si yo me doy cuenta que el hermano está desanimado, es mi responsabilidad animarle. Le he hablado a algunos hermanos por teléfono para animarles y para decirles, hermanos, no decaigan, perseveren, ya no falta mucho. Jesucristo viene por segunda vez por su iglesia, vamos a esforzarnos. Olvídese de los problemas, enfóquese en el Señor. Al final del camino el Señor va a encontrar una solución y todo se va a arreglar, pero no enfoque su mirada ahí, póngala en el Señor. Persevere, no deje de reunirse, no lo deje de hacer, porque Jesucristo va a venir en cualquier momento y nos va a sorprender. Vendré sobre ti si no velas, como ladrón en la noche, cuando menos lo esperas. Velar, hermanos, es una cualidad importante que debe haber en cada líder de la congregación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos velando? ¿O cuántos de nosotros dejamos de velar, de cuidar, de vigilar, pensando, hermanos, que todo está bien? Y muchas veces, hermanos, nuestra familia está en grave peligro y ni cuenta nos hemos dado, porque son peligros espirituales, como lo estábamos diciendo. La responsabilidad, hermanos, de los líderes en la iglesia es de cuidar la grey de Dios. ¿Cómo podemos cuidar el rebaño de Dios? Bueno, los miembros de la iglesia, hermanos, son considerados como ovejas. Así lo dijo el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 15 al 17. ¿Qué dice ahí, hermanos? Evangelio según Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Y Jesucristo no tenía un rebaño de corderos, ¿Qué estaba diciendo aquí? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pedro se quedaba: ¿qué me está diciendo con ello? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A los ancianos, hermanos, cuando Pablo les llamó ahí en Éfeso y los hizo juntar, les dijo: cuiden de la grey de Dios, apacientan esas ovejas, cuídenlas, no las dañen, no las maltraten, no las pisoteen. Ese no es nuestro trabajo, hermanos. Ese no es el trabajo de nosotros, pisotear la iglesia. Todos son válidos delante de Dios, todos somos iguales delante de Dios, nadie vale más que otro. Los consejos que usted tenga son bienvenidos. Hermano, sería bueno hacer esto y hacer aquello otro. Ok, vamos a platicarlo, vamos a ponerlo en la mesa. Y si es para el bienestar de la iglesia, adelante. Buscamos mentes frescas, buscamos ideales, buscamos hermanos que tengan visión espiritual para crecer juntos. Los ancianos no crean que lo es todo o no les falta nada. Todos, hermanos, estamos para ayudarnos. Todos. Así que el trabajo de la iglesia, hermanos, de los líderes, es cuidar de las ovejas, apacentar, hermanos, la ley de Dios, cuidarla, no enseñorearse de ella. Lamentablemente muchos lo hacen en otras congregaciones. Yo espero, hermanos, que en esta congregación nunca lleguemos a hacer eso, porque eso sería una grande falta de respeto a Dios
estaríamos dañando el cuerpo de Cristo. Todos los miembros, hermanos, por más insignificantes que parezcan, son importantes delante de Dios. Todos. Y todos nos mortifican. A todos amamos. A todos. No hay ninguno, hermanos, que diga, a este no lo amo. Amamos a todos. Y esto es lo que el Señor nos ha exhortado a amarnos. Un buen líder, hermanos, va a velar tanto por su familia como por la iglesia. Número 2. Estar firmes en la fe. ¿Qué significa, hermanos, estar firmes en la fe? Estamos bien cimentados en lo que hemos creído. Estar bien cimentados en lo que hemos creído. ¿Qué más? Ser fieles. ¿Qué más? No dudar en Dios. No dudar en sus promesas, ¿verdad? Jesucristo prometió venir por segunda vez y yo lo creo por fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. Entonces yo por fe espero la segunda venida de Cristo. Confío en su promesa, en que vendrá por segunda vez. Por eso estamos aquí, porque confiamos en su promesa. Confiamos, hermanos, tenemos fe. Y una fe firme, cuando Pablo dijo estar firmes en la fe, ¿qué quiso decir? Que nadie venga y lo mueva de su firmeza. Que le diga otra cosa. Que no se mueva. Firmes en la fe, que no te muevas de ahí. Que no te mueva. Por fuerte que esté el viento, por fuerte, hermanos, que esté la tormenta, estando bien cimentado, estando bien firme en la fe, no nos va a mover. Vendrán problemas, vendrán persecuciones como lo vino de la iglesia del primer siglo, una persecución tremenda, y Dios quiera que nunca se presente una persecución como la iglesia del primer siglo. Pero la iglesia del primer siglo, hermanos, a pesar de ver semejante persecución, semejante peligro, como a sus hijos, hermanos, los aventaban ahí en el Coliseo y las bestias los devoraban, ¿cómo fueron firmes en su fe? No se movieron, daban su vida. Esteban dio su vida, permitió ser apedreado, pudo haber corrido, se pudo haber esquivado entre la gente, dio su vida, defendía el evangelio, les dijo la verdad, y eso les dolió. La iglesia, hermanos, necesita estar firme en la fe, firme. Vendrá el desánimo, como lo dijimos en la mañana, vendrán pruebas, vendrán luchas, y esto es normal, hermanos. Seremos azotados día con día. En la mañana dijimos, si Cristo fue tentado por parte de Satanás, sabía quién era y se atrevió a tentarle por varias ocasiones, ¿qué se espera de nosotros? Firmes en la fe. Y estando firmes en la fe, siendo hombres de convicción, siendo hombres, hermanos, de carácter, siendo hombres, hermanos, que hemos sabido en quién hemos creído, entonces eso motivará, hermanos, a mi familia, motivará a mis hermanos a seguir perseverando, a seguir en la lucha. Todos tenemos problemas, sin duda alguna, todos. Por eso oramos los unos por los otros. Y Dios, hermanos, atiende. Dios atiende, hermanos, cuando estamos haciendo el trabajo, cuando estamos manejando como Dios desea. Cuidamos. No queremos, hermanos, el mal, queremos el bien. Eso es lo que queremos. Y no queremos que ninguno se pierda. Ese es el deseo de Dios, que todos, hermanos, lleguemos a las moradas eternas. Todos, que no se quede ni uno. No hay razón por qué quedarse. No hay razón. Esta falta de sabiduría, pídala a Dios. Necesita ayuda económica, hable con los ancianos de la iglesia. Necesita clases de ánimo, hable con los ancianos de la iglesia. Necesita, hermanos, lo que necesite, pero que no se quede. Ni uno se debe de quedar. Firmes en la fe. Bueno, aunque uno se sienta débil, porque dice, estoy cansado, ya no llego a ningún lado. Para eso están nuestros hermanos, para hablar con ellos. Me siento así, hay que hablar. Si no sabemos qué le pasa, ¿Sí? no sabemos. Es que, hermano, ¿cómo me reúno si no tengo carro? Hable al que esté más cerca de usted para que pase por él. Hermano, no va a tener ningún inconveniente en pasar por usted.
¿Cuántos hermanos no se reúnen por falta de vehículo? ¿Cuántos? Es que tengo el carro descompuesto. Pero como quiera vas a HB al mandado, como quiera paga los biles, o no tuviste quien te fuera a pagar el bill. No conseguiste para que te trajeran a la iglesia. No hay excusa, hermanos. No hay excusa. Habrá excusas cuando no queremos hacer el trabajo de Dios, cuando no nos queramos reunir, vamos a poner 1000 excusas. Y para las excusas somos buenos, no hay quien nos gane, pero no son válidas delante de Dios. Cuando hay un interés personal de llegar a las moradas eternas, buscaremos, hermanos, reunirnos con la iglesia. Buscaremos. Hermano Víctor. Sí, lo que es 2 Corintios 4:18, nos dice que no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven, ¿verdad? Pues son pasajeras. Son temporales. Las que no se ve, ¿verdad? Pues son eternas. Por eso que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, ¿verdad? De lo que no se ve. Exacto. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Y verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ok. Por lo demás dice, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Pregunta. ¿Es todo lo que tenemos que hacer? Hermano, yo estoy firme en la fe porque yo sé en quién he creído. Qué bueno. ¿Es todo? ¿Sabe quién cree también y tiembla? ¿Quién? Los demonios. Hermanos, si cuando Pablo dijo yo sé en quién he creído, ¿qué implicaba? ¿Qué quiso decir con ello? A ver. ¿Debemos qué? Si creemos, también debemos de obedecer. Obedecer. Es decir, llevarlo a la práctica, llevarlo a la acción. No basta decir, hermanos, yo creo, sino hay que llevarlo a la práctica y llevarlo a la acción. Ok, si tú crees en quién has creído y esa fe la tienes firme, ¿cómo la tenemos que mostrar? ¿Por medio de qué? Lo dice Santiago, hermano, 2:20. Léalo, hermano. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces lo tenemos que mostrar por medio de nuestras obras. No basta decir yo creo, yo sé en quién he creído y yo, mi fe está firme, hermano. Firme. Qué bueno. Muéstralo con tus obras. Muéstralo así. Llévelo a la práctica, llévelo a la acción. ¿Man? Sí, hasta yo igual de ahora llegue a una prueba de que digan o lo haces o te mato, pues mátame, pero yo puede estar mejor porque yo estoy firme con mi Dios hasta morir por él. ¿Qué vamos a hacer? Si llegáramos a ese extremo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Quizás muchos hermanos se pregunten, ¿qué tiene que ver las obras con la fe? ¿Se dan cuenta que una cosa es una cosa y la otra es otra? Bien diferente. ¿Qué tiene que ver las obras con la fe? ¿Por qué tiene que ir acompañada? ¿Por qué Santiago dijo así como el cuerpo está muerto? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, hermanos. Tiene que ver mucho. Porque son nuestros hechos y nuestra manera de actuar y de comportarnos, hermanos, en lo que demuestra a quien hemos creído y a quien amamos y a lo que estamos dispuestos a renunciar por amor a quien hemos creído. Por eso es importante, hermanos, que usted y yo mostremos nuestra fe, esa fe firme, por medio de nuestras obras. Dice Santiago 1:22, hermano. Ser hacedores de la palabra, no solamente Y no solamente oidores, ¿verdad? Sino hacedores de la palabra. Si yo sé en quién he creído y me ha convencido de ser parte de su pueblo, de su iglesia, entonces ahora, hermanos, lo voy a mostrar. ¿Se acuerda
cuando se enamoró de su esposa la primera vez? Y en aquel tiempo era su novia, ¿verdad? ¿Qué hacía? Cuando nos enamoramos, hermanos, por primera vez, porque fue con la única, no nos enamoramos de nadie más, fue nomás de nuestra esposa, empezamos a salir con ella porque nos agradaba. Y empezamos a hacer cosas que nunca habíamos hecho porque a ella le gustaban. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes subieron al carrusel? Y andaban a la vuelta y vuelta arriba del caballito. Y viendo que no nos fuera a haber un conocido, ¿verdad? Pero como le gustaba a mi novia, yo por quedar bien con ella también lo hacía. Más tarde, su manera de ser, su manera de actuar, nos dimos cuenta que era la mujer ideal para pasar el resto de nuestras vidas. Nos casamos. Después comenzamos a hacer cosas que le agradan y a dejar de hacer cosas que le desagradan también. Por amor. Por eso lo hicimos, por amor, hermanos. Cuando conocimos el Evangelio y nos dimos cuenta de lo que Dios había hecho por la salvación del hombre y hasta dónde había llegado y el alto costo, hermanos, y cómo permitió que su Hijo Jesucristo llegara a la cruz y muriera de esa manera tan cruel por usted y por mí, tomamos la decisión de ser parte de la iglesia. Y por ese amor, hermanos, y por esa fe en quien hemos creído, debemos hacer las cosas que a Dios le agradan y dejar de hacer las que le desagradan también. Apartarnos del mundo para el servicio de Dios, porque Dios nos anhela celosamente. ¿Cierto? Así es, hermanos, cómo se muestra una fe, por medio de las obras. Si verdaderamente me amas, si verdaderamente te convenció que yo haya dado a mi Hijo Jesucristo por ti, por tus pecados, y si verdaderamente crees que vendrá por segunda vez y te llevaré al cielo para morar por la eternidad, apártate del pecado, apártate del mundo y dedícate 100% al servicio de Dios. Haz las obras que ya he establecido para que andes en ellas. Ahí están. Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muéstralo así. Apacienta mis corderos. Pastorea el rebaño. Trátalo, cuídalo, protégelo, ámalo. Y gracias a Dios que esta congregación, si algo muestra, es amor, los unos por los otros. Y yo espero, hermanos, que así siga. Que este amor, hermanos, perdure. Que la unidad, hermanos, se fortalezca más para que juntos crezcamos como pueblo espiritual de Dios. Y que los peligros espirituales que la iglesia enfrenta nunca nos destruyan, nunca, hermano, nos dividan. ¿Alguien levantó la mano? Hermano, Como escritura suya, tenemos que hacer las buenas obras en el Cristo. Ahora, ¿verdaderamente estamos haciendo las obras de Dios? ¿Verdaderamente, hermanos, estamos firmes en la fe? Hay que hacernos un autoexamen, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Ya vamos a terminar. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 5, ¿qué dice? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis aprobados. Gracias, hermana. Examinaos a vosotros mismos si estáis en qué? En la fe. Porque es fácil, hermanos, decir, yo tengo fe, yo sé en quién he creído, yo tengo una fe firme. Examínate si verdaderamente estás en la fe. Hazte un autoexamen. Chécate bien. A lo mejor tienes fe, pero no hay obras. ¿Podrá la fe salvarle? No es por nosotros, no es por nadie, nada más tienes fe que como
y tantas obras que hay que hacer, hermanos, por el Señor. Tanto que hay que hacer, tanto trabajo, tanto que ayudar. Sobra trabajo, sobra la manera en cómo mostrarle a Dios que le amamos. Bueno, y igualmente hablando de las obras, no solamente eso, sino ser un gran modelo y ejemplo para la familia y para la congregación también. Los que tienen esposas, en el punto 3 ahí, dice cortado varonilmente, también aparte del varón, aparte de su trabajo secular que tenemos, los que tienen esposas, ¿verdad? Amarlas, no solamente conformarse con su trabajo, que es su deber, es nuestro deber, pero también llegar y poner su parte en su hogar. Si tanto ama a la iglesia, tanto ama al prójimo, ama a su esposa, que es su esposa, su compañera, su ayuda idónea, ver por ella, ayudarla en lo que pueda, aunque es parte del trabajo del hogar de ella, pero ella también tiene que poner su parte, cuidarla. Ese punto lo vamos a dejar, hermanos, si Dios permite. No sé si vaya a ser para la próxima semana, pero sí me quisiera detener un poco ahí cuando Pablo dijo cortado varonilmente. ¿Hasta dónde abarca todo eso? ¿Hasta dónde abarca? Pero vamos a quedarnos hasta ahí, hermanos. Vamos a velar, vamos a permanecer firmes en nuestra fe, hermanos, y confiar plenamente en nuestro Dios. Me hubiera gustado haber mencionado el ejemplo de Abraham, cómo él fue firme en su fe, lo mostró por medio de sus obras, confió plenamente en Dios, y aún, hermanos, cuando le pide a su hijo en holocausto, a su único hijo a quien amaba, por ese gran amor que tuvo para con Dios, no dudó en hacerlo, porque sobrepasaba, hermanos, el amor que tenía hacia Dios, porque amaba a Isaac, tantos años esperándolo, lo amaba profundamente. Era un niño, hermanos, yo me pudiera atrever a decir muy educado, porque la Escritura dice que cuando iban a ofrecerlo en el monte, Isaac sabía que su padre era un hombre de fe, era un hombre, hermanos, que ofrecía holocaustos a Dios, y le dijo: Padre, traemos la leña y traemos el fuego, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Él sabía, hermanos, que era un hombre que amaba y respetaba a Dios. Esa era su adoración a Dios. Y le dice: Dios proveerá. Dios proveerá. Cuando llegaron al lugar y Abraham ata a Isaac y lo acuesta sobre el holocausto, Isaac entendió que él era el holocausto, él era el sacrificio, hermanos. Qué amor, qué fe, hermanos, tuvo Abraham para con Dios. Por eso es el padre de la fe. A ese punto debemos llegar. Y con esto termino, hermanos. Y ahí en Santiago, el capítulo 2, ahí nos menciona a Santiago, a Abraham. Es mencionado en varios pasajes de la Biblia, especialmente en Hebreos. A ese punto de confiar plenamente en Dios, debemos llegar hasta ello. Eso está firme en la fe. Eso es. Vamos a dejarle ahí, hermanos. Acuérdenme para la próxima que nos vamos a quedar cortados varonilmente y luego esposados. ¿Ok? Dios los bendiga. Vamos a cantar el himno número 167. Himno número 167. Los que aman al Señor, que su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. Acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios lo anhelan,
cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sion caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión.